Bienvenido, hermano y amigo, en esta hora al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos viendo numerología y queremos en esta ocasión comenzar con el número 18. ¿Qué significa el número 18? Bueno, el número 18 aparece en la Escritura en el contexto de fuerza, en el contexto de poder. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 7, verso 15, muestra que las dos columnas que Salomón puso al frente del templo medían 18 codos de altura cada columna. Y columna nos está hablando de fuerza. Por ejemplo, dice la Biblia en Jueces capítulo 16, verso 26, que las columnas eran las que sostenían aquella casa de los filisteos. O sea, columna está hablando de fuerza. Otro pasaje donde nos da este significado es en Primera de Crónicas 26, verso 9, donde habla de 18 hombres valientes, dice esta versión Reina Valera. Pero esa palabra valientes es una palabra hebrea que significa poder, fuerza. Entonces, está diciendo que eran 18 hombres fuertes. También habla en Jueces 20:44 de 18,000, todos hombres de poder, es lo que dice. O sea, el número 18 está hablando de poder. Este número lo hemos aplicado de una forma muy linda en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 13, donde dice de esta manera, comenzando en el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luego, verso número 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versos 15 y 16. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, aquí encontramos el número 18. 18 hombres que les cayó una torre y una mujer que Satanás tuvo en prisionera, digamos así, 18 años. Entonces, número 18 habla de poder. Lo estamos viendo aquí de esta manera. La torre de Siloé, torre, también habla de poder. Por ejemplo, esto lo encontramos en el Salmo número 61, en el verso 3. Dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea, en el verso 4, la fuerza de esos 18 no pudo con el poder de la torre, porque la torre cayó sobre ellos. En el verso 16 explica que la torre obviamente está hablando de Satanás, porque es lo que dice allí. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. O sea, está hablando en este pasaje, el Señor está hablando de varias cosas que queremos compararlas. Una es Pilatos, en el verso 1, el poder de Pilatos mata. Luego el poder de Satanás destruyendo. La torre también habla ahí que mató a aquellos hombres.
Herodes en este pasaje habla que también quiere matar, pero el contraste es que el poder del Señor en este pasaje viene y muestra que el poder de Dios es mucho más fuerte que el poder de Satanás. Es lo que encontramos en este relato del Señor. El poder de Dios vivifica, el poder de Satanás mata y destruye. Pero todo esto lo podemos entender mejor sabiendo ahora que el número 18 está hablando de poder. Por eso es que no es casualidad que aquí en este pasaje aparece ahí 18 hombres, que la mujer estuvo con ese peso de Satanás sobre su vida, manteniéndola encorvada por 18 años. No es casualidad, el Señor está hablándonos de eso. El número 20 en la Escritura nos habla de madurez. Éxodo 30, verso 14 dice: todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. O sea que, según la Escritura, 20 años era la edad para un hombre ser considerado ya adulto. O sea, no es como en los países hispanos, en muchos es 18 años, aquí en Estados Unidos 21 años, pero no, en la Escritura el número 20 era número que muestra madurez. Números en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 encontramos en Números que 20 años era la edad para que un hombre fuera mandado al ejército, pudiera llegar a ser un soldado. Era alguien ya maduro para poder ir a la batalla. En Números 14, verso 29, también dice allí que aquellos que salieron de Egipto, los que salieron de 20 años para arriba, son los que murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque ya 20 años es alguien considerado maduro, adulto, responsable de sus pensamientos, de sus decisiones, y por eso el Señor dijo: todos los que salieron de Egipto de 20 años para arriba morirán en el desierto, y murieron en el desierto. Entonces, el número 20 nos habla en la Escritura de madurez. Ahora, aplicando este número, en Ezequiel, en el capítulo 41, verso 4, el templo que Ezequiel ve allí en el capítulo 41, dice que las medidas del lugar santísimo son de 20 codos por 20 codos. ¿Qué nos está hablando eso? 20 por 20, 2 veces 20. El número 2 dijimos que habla de testimonio. Entonces, ¿quiénes son los que habitarán en el lugar santísimo? Pues obviamente son aquellas personas que tienen testimonio de ser personas maduras en el Señor, que han madurado. Es lo que nos está hablando ese número 20 por 20 en el lugar santísimo. Entendiendo ahora eso, que el número 20 es madurez. Amén. Es linda la palabra del Señor y ojalá que el Señor nos dé la gracia para escudriñar más y más de su palabra. El número 30. En la Biblia, el número 30, este número es bien lindo, porque el número 30 habla de servicio. Es de lo que nos habla el número 30, de servir. En Números, capítulo 4, el verso 43 y al verso 47, ahí enseña la Escritura que los sacerdotes empezaban a servir en el templo a los 30 años de edad. O sea, claramente está dándonos el número 30, habla de servir, de servicio. Por ejemplo, también dice Éxodo 21:32 que el precio de un esclavo eran 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, y un esclavo es alguien que sirve. O sea, el número 30 nuevamente en el contexto relacionado con servir, con servicio. También Lucas 3:23 nos dice que el Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años de edad. Vemos cómo el número 30 habla de servicio, porque Jesús mismo dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y empezó a los 30 años de edad. Amén. Algo aplicando este número 30 ahora, es muy lindo verlo, por ejemplo, en el arca de Noé. El arca de Noé
dice la Escritura que tenía 30 codos de altura. ¿Qué puede significar eso si el número 30 es servicio? También el templo de Salomón, dice la Escritura que el templo de Salomón tenía 30 codos de altura. ¿Cómo podemos aplicar nosotros, hermanos, que este número 30 como servicio ahí? Lo que nos está diciendo es que nuestra altura en el cielo eternamente está estrechamente relacionado con nuestro servicio. Si tú y yo dedicamos nuestra vida a servir, a ser útiles, ser siervos, eso nos va a calificar, eso va a determinar nuestra estatura en el cielo. Es lo que nos está enseñando esto. Nuestra altura en el cielo eternamente será relacionado con servir. Amén. Ojalá que nosotros podamos tener un corazón de siervos. Que cuando hay la oportunidad de hacer algo, de ayudar, de servir, seamos nosotros, hermanos, los primeros en apuntarnos, los primeros en decir, yo voy. No como muchas personas que cuando se pide a alguien que dé un paso al frente para servir, ellos dan un paso para atrás. Es clave. El Señor Jesucristo dijo eso en Marcos capítulo 10, verso 43. Pero no será así entre vosotros, dijo Jesús, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, el que quiera ser grande en el reino de Dios será el siervo. Los siervos son aquellos que serán reyes en el cielo. Es lo que el número 30 está hablando de servicio. Amén. Número 40. El número 40 en la Biblia casi siempre aparece en el contexto de aflicción. Por ejemplo, capítulo 8 de Deuteronomio, el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. 40 años en el desierto con el propósito de afligirte, es lo que el Señor está diciendo ahí. Afligir al pueblo 40 años, pero para que ellos a través de esa aflicción conocieran al Señor. Lucas capítulo 4, verso 1 dice que lleno del Espíritu Santo el Señor volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, un tiempo de aflicción, ayunando 40 días en el desierto y Satanás tentándolo. 40 en el contexto de aflicción. El diluvio duró 40 días lloviendo, aflicción que vino al mundo por 40 días. También, por ejemplo, Génesis 26, verso 34 al 35, dice que Esaú, a los 40 años de edad, tomó 2 mujeres gentiles, 2 mujeres que no eran del pueblo, y dice la Escritura ahí que estas mujeres fueron de amargura para los padres de Esaú, Isaac y Rebeca. O sea que el 40 nos habla de aflicción. El número 50 habla de liberación. Encontramos eso en Levítico 25, 9 al 30. Dice allí que cada 50 años venía una liberación total en el pueblo. Liberación total de tierras, de deudas, de personas, de casas. Era el jubileo, lo que le llama la Biblia. El número 50 en la Escritura está hablando de eso, de liberación. Por ejemplo, los levitas que trabajaban en el templo, dicen en Números 4:47, que eran librados de su trabajo a los 50 años de edad. Cuando el levita comenzaba a trabajar, a servir a los 30 años, y a los 50 años era librado de esa carga que él tenía de servir ahí en el templo. O sea, el número 50 es de lo que nos está hablando de liberación. Cuando lo encontremos en la Biblia, pensemos en eso y vamos a encontrar joyas preciosas en la Escritura. Ahora el número 60 es muy interesante
porque podemos multiplicar 6 por 10 y da 60. Y como vimos, el número 10 tiene 3 aplicaciones. El número 10 es aflicción, el número 10 o prueba, ¿verdad? El número 10 también está hablando de todo un pueblo o todo un grupo. Es de lo que también el número 10 está hablando. Entonces, cuando veamos el número 60, encontramos que es el número 6 y el número 10 multiplicado. El hombre es el número 6 aplicando los significados del número 10. También el número 10, la tercera cosa es que también significa la ley de Dios. La ley de Dios. Entonces, cuando encontramos aquí el número 60, hay una aplicación de el hombre que guardó toda la ley de Dios, ese es Jesús. ¿Y cómo podemos aplicar eso? La Biblia nos enseña que Jesús, de Adán hasta Jesús, hay 60 generaciones. O sea, Jesús fue la generación número 60. 6 por 10, el hombre que guardó la ley de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 1, del verso 1 al 17, encontramos que hay 41 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Y luego encontramos en Lucas 3 que hay 19 generaciones de Adán hasta Abraham. Entonces, sin contar Abraham 2 veces, sin contarlo 2 veces a Abraham, encontramos que Jesús es la generación número 60. El hombre que guardó toda la ley. El número 60 también lo encontramos, por ejemplo, en la estatua que hizo Nabucodonosor. Esa estatua medía 60 codos de altura. ¿Qué está hablando eso? El número 6 y el número 10 está mostrando que esa estatua representaba toda la humanidad, todos los reinos del hombre, todos los reinos de este mundo. Es lo que significa esa estatua. El 6 habla de hombre y el 10 todos los reinos, el grupo completo es lo que nos está hablando. El número 60 es de la manera en que podemos verlo. El número 70 habla de ser un anciano. Por ejemplo, en Éxodo 24, verso 1 y 9, y en Números 11, 16, encontramos eso, que cuando el Señor bajó en el monte Sinaí, que apareció ahí al pueblo, dice que 70 ancianos son los que subieron al monte y vieron la gloria de Dios. Entonces el 70 está en el contexto de ancianos. Y encontramos algo interesante con esto de los ancianos. El número 70. Dice la Biblia, hablando del número 70, Jeremías dice en el capítulo 25, verso 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El cautiverio iba a durar 70 años, es lo que dice allí. Ahora, ese mensaje de Jeremías de que todos se sometieran al cautiverio bajo Babilonia, bajo Nabucodonosor, ese mensaje no era solo para el tiempo de Nehemías, también es para nuestro tiempo, hermanos. El Señor está llamándonos que nos sometamos al cautiverio, que nos sometamos a esas pruebas y aflicciones. Como dice aquí, iba a durar 70 años. Pero ese 70 está hablándonos de algo. ¿Por qué decimos que también es un mensaje para nosotros? Es muy claro porque Jeremías, en el capítulo 23, en el capítulo también 30, está diciendo ahí la Biblia, Jeremías, que su mensaje lo entenderemos en el fin, dice. Eso sí es muy significativo porque con ese pasaje de Jeremías 23 y Jeremías 40, capítulo 30, está diciendo que su mensaje, hermano, principalmente ese era el mensaje de Jeremías, decirle al pueblo que se sometiera al cautiverio. Entonces es para nosotros un mensaje, el Señor llamándonos a someternos a la cautividad, permitir lo que el Señor pone en nuestro camino como cautividad.
No importa que venga de parte de Satanás, que es Nabucodonosor, ¿verdad? Que venga de parte de Babilonia. Sometámonos, hermanos, a lo que el Señor permita en nuestras vidas. Pero ¿por qué les digo esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué es que el Señor está llamándonos a eso? Porque Él tiene un mensaje para nosotros muy precioso. No nos pongamos duros, no nos resistamos a esa cautividad que el Señor muchas veces quiere meternos ahí, pero nos escapamos, no queremos. Por ejemplo, si el Señor nos mete en una cautividad económica, es muy fácil que nos escapemos porque vamos al banco, usamos un amigo que nos preste dinero, rápido buscamos una solución, endeudarnos con las tarjetas de crédito, en lugar de decirle: Señor, tú me tienes en esta cautividad económica, Señor, enséñame tu camino. Señor, yo no voy a moverme, sino quiero entender qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y en esa forma podemos conocer a Jehová Jireh. Jehová Jireh significa Jehová mi proveedor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor quería llevar al cautiverio a ese pueblo en el tiempo de Jeremías, que es la figura para nosotros, para que el pueblo conociera al Señor. Es lo que dice Jeremías capítulo 24, verso 7, dice: les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Si el Señor es lo que quería, que al llevarlos a Babilonia, ellos allí en el cautiverio iban a conocer al Señor y se iban a volver al Señor de todo corazón. Por eso no es ninguna casualidad que diga en Primera de Juan capítulo 2 verso 13 lo siguiente: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quiénes son los padres? Pues son esos ancianos. Pero nunca vamos a poder llegar a ser esos padres, esos ancianos que conocen al Señor, que si no se somete uno al cautiverio. Es entonces el número 70, está hablándonos de eso, llegar a ser esos ancianos, esos padres que conocen al Señor. Amén. Amén. El número 100. El número 100 en la Escritura tiene el concepto de plenitud, ser fructífero, lo mejor, es de lo que habla el número 100, algo pleno. Por ejemplo, Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Obviamente, hermano, el que produce a 100 por uno es lo mejor. Producir el 100% es lo mejor. 100 por uno es lo que está diciendo aquí el Señor. Por cada cosa, cada semilla podía cosechar 100 por uno, es lo que dice. ¿Pero de qué está hablando el 100 entonces? De lo mejor, de plenitud. En Génesis 26, 12 da el mismo mensaje. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Amén. Entonces este número 100 que habla de plenitud, de lo más grande, lo pleno, va a ayudarnos mucho después para poder entender otros significados de números que utilizan el número 100, como por ejemplo el 300 o 400, está hablando de algo, utilizando el número 100 podemos entender el significado de esos números que siguen. Por ejemplo, el número 120. El número 120 en Génesis capítulo 6, si vamos a Génesis capítulo 6, dice allí en el verso número 3, y dijo Jehová:
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es lo que dice la Escritura. Los días del hombre, la carne, serían 120 años. Ahora, en el verso número 13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Amén. ¿Qué está hablando aquí? Que el Señor va a destruir totalmente. El número 100, recuerda, pleno, 100 por 1. Entonces 120, el fin de toda carne. Pero en Génesis 6, al aparecer el número 120, dice el Señor va a destruir toda carne sobre la tierra. Una destrucción total es de lo que nos está hablando. El fin de la carne es el número 120. Fin de la carne. Por eso no es casualidad otra vez. No hay casualidades en la Escritura. En el libro de los Hechos, en Pentecostés, dice la Escritura que había 120 discípulos del Señor en el aposento alto. Y sobre esos 120 discípulos cayó el fuego del Espíritu Santo. Pero ¿quiénes son esos 120? Son y fueron aquellos discípulos en quienes murió la carne. Ellos murieron a sus metas, a sus planes, y se entregaron totalmente al Señor. Es de lo que está hablando. 120. Por eso el 120 allí está mostrándonos que el Señor vio que eran personas que habían muerto a sus propios planes e ideas. Y aquellos en quienes muere la carne, el fuego de Dios va a caer, hermanos. Es lo que está hablándonos. El número 200. El número 200 nos habla de los caminos del hombre, camino de la carne, es de lo que habla el número 200. Por ejemplo, en Josué, en el capítulo 7, en el verso 21, ahí encontramos a Acán, a quienes el pueblo en ese tiempo les dijo: bueno, ustedes van a conquistar Jericó, y el Señor les dio las instrucciones de cuál era el camino de Dios. Pero Acán no quiso obedecer, no quiso seguir el camino de Dios, la obediencia al Señor, sino siguió su propio camino y escogió 200 siclos de plata, y eso trajo la muerte a Acán en Josué capítulo 7. El número 200 está hablándonos del camino del hombre, el camino de la carne, es de lo que el número 200 está hablando. Este número 200 aparece en Absalón, uno de los hijos de David. Ahí en el capítulo número 14 de Segunda de Samuel, dice en el verso 25 y 26: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Imagínense, Absalón era un modelo de hombre, sin defecto, es lo que está diciendo, era Absalón. El número 200 está relacionado con Absalón. Leo en el verso 26. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Era lo máximo de la carne, es lo que podemos pensar en Absalón, ¿verdad? Lo máximo, era sin defecto, lo máximo de la carne, el número 200 relacionado con Absalón, que el número 200 habla de los caminos de la carne. 200 ciclos de peso real era lo que pesaba su cabello, es lo que dice la Escritura. Y no es coincidencia entonces que Absalón murió de la siguiente manera. Tal vez tú no lo sabes, pero Absalón murió en la batalla
cuando su pelo quedó trabado en un árbol, pasando en su caballo, quedó colgado del pelo. Y ahí fue donde lo encontraron y allí lo mataron. Los caminos de la carne solo nos darán muerte. Solo el camino del Espíritu nos llevará a la vida. Y este número 200 sigue siendo marca en la vida de Absalón, porque él es, hermano, como acabo de decir, el ejemplo máximo de lo que es la carne y el camino de la carne. Absalón quiso tomar el reino de David su padre por su propia fuerza, por la fuerza del brazo de carne. Y para eso dice que escogió e invitó 200 hombres para seguirlo. ¿Por qué 200? Porque el Señor está enseñándonos que el número 200 nos habla de eso, el brazo de carne, el camino del hombre, el camino de la carne. Amén. Amén. Hay otro pasaje donde encontramos este número 200 y de una forma muy preciosa para entenderlo. Es en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6. Dice ahí la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, en el verso 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero en esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, 200 denarios no bastarían para darles de comer a ellos y que tomasen un poco. ¿Cómo podemos ver aquí el número 200 hablando de los caminos del hombre? Hermanos, mire qué interesante es esto. 200 denarios, en ese tiempo un denario equivalía al salario de un hombre en un día. Entonces 200 denarios es aproximadamente 3/4 partes del salario de un año. Lo que tal vez en números de hoy serían, hablando del salario mínimo, tal vez unos $16,000. Es como que hubiera dicho Felipe: Señor, $16,000 no alcanzarían para comprar comida para esta gente. Imagínense, no era una cantidad corta, pequeña, era bastante dinero. Pero ¿qué es lo que aprendemos aquí, hermano? Lo que aprendemos aquí es que nosotros no podemos alimentar a otras personas. Se necesita un milagro de Dios para que podamos darle alimento espiritual, como sucedió en esta ocasión. El Señor hizo un milagro y se multiplicó los panes y los peces para darle a toda esa multitud. Lo que estamos aprendiendo aquí en esta porción, con ese número 200, es lo que nos está diciendo es, hermano, que nuestras ideas, nuestras habilidades, todo lo que nosotros podamos hacer, enseñar, no sirve para nada. No sirve para nada. Si lo único que yo voy a compartir son mis ideas, memorizar o leer un libro y enseñarlo, eso no sirve para nada. Lo que el Señor está enseñándonos aquí, hermano, es que necesitamos un milagro para poder alimentar a otros, sea una sola persona o sea una multitud de personas. ¿Cómo vamos a dar nosotros alimento espiritual, alimento que le dé fuerza, alimente esas almas? Solamente si lo recibimos de arriba, si lo recibimos del Señor, si esas palabras se hacen vida en nosotros, es la única forma. Vemos qué lindo es entender el significado de los números, porque en este ejemplo, por ejemplo, de aquí que estamos viendo en Juan 6, no podríamos captar lo que el Señor está enseñando ahí. Felipe estaba profetizando cuando él dijo: Señor, 200 denarios
no serían suficientes. Está diciendo, Señor, lo que yo y nosotros los hombres podamos hacer no sirve, no funciona, Señor. Y luego, en el pasaje ese, lo que funciona es un milagro del cielo. Amén. Vemos qué lindo es eso. Hermano, yo le invito a que aprovechemos esto, cada número, y cuando leamos la escritura, estemos pendientes, no solo de los números, sino también hablamos de las figuras, recuerda. Y al ir leyendo en la Biblia, podemos ir encontrando joyas que están ahí, escondidas para el ojo natural, para la mente natural, y el Señor va a revelársela para aquellos que aman su palabra y que quieren encontrar esas verdades. Vamos a terminar aquí y seguiremos en la próxima sesión con los últimos números del 300, el 400, llegar hasta el 1000, y esperamos que sea esto de bendición para ti, para tu vida espiritual y para que podamos aprender más del Señor. Amén.